ministro desde la región de Libertad, que el ministro del Interior no hace su trabajo, que el ministro de Defensa no hace su trabajo, seremos los primeros en pedir su cambio, porque ya los peruanos no damos más. Y ya te hablo y te digo y reitero, no te digo por el gran empresario, ni siquiera por el ciudadano de promedio de clase media, te hablo por aquel emprendedor que vive con 50 soles y que hoy está siendo extorsionado. Jesús, hay bodegueros, personas que tienen una pequeña bodeguita, que los extorsionadores están entrando a sus casas, poniéndoles dinamita. Entonces la policía tiene que estar también imbuido de ciertas garantías por el ejército al momento de combatir a la criminalidad. Permíteme, Luis, por favor, tengo que hacer una pausa. Voy a regresar contigo porque justamente tengo aquí en la mano este proyecto de ley que ustedes han enviado al Congreso, que algunos señalan que es una patente del corso para posibles violaciones a los derechos humanos. Hasta ahí lo he escuchado, así que quisiera tener tus argumentos en unos minutos más. 8 de la mañana con 28 minutos, estamos con Luis Valdés al aire, que es secretario general de Alianza para el Progreso, el partido del señor César Acuña, actual gobernador regional de La Libertad, sobre este estado de emergencia que se ha declarado en la región a raíz del incremento del crimen organizado, porque hay que decirlo así, y además la participación de los militares, que eso también es lo que se ha decidido, según el señor ministro de Defensa, ¿no? Bajo ciertos criterios, aunque no los tiene muy claros en realidad, porque él dice que no se tiene que hacer más de lo mismo y que se tiene que dar algún tipo de competencia diferente al rol de las Fuerzas Armadas dentro de la región. Volvemos con Luis Valdés, 8 de la mañana con 29 minutos, estamos conversando aquí en Hablemos Claro con Luis Valdés, que es actual secretario de Alianza para el Progreso, grupo político que está ayudando, ¿no es cierto?, apoyando al gobernador regional de La Libertad, porque claro, es presidente también de ese partido, ¿no? A propósito del crimen organizado que está avanzando, en realidad sí se está reconociendo un fracaso y que el crimen organizado está más que activo, en realidad tomando siempre posiciones. Patás, por ejemplo, Luis, es una zona ingobernable. Casi estamos llegando a ribetes de terrorismo, y no podríamos decir que es terrorismo urbano, porque esa es una zona completamente distinta, pero sí, o sea, el hecho de que te vuelen una torre de alta tensión de una minera tiene otra característica. Eso ya no es delincuencia común. Yo sé cuáles son los criterios, obviamente, del terrorismo, bajo este tema de la asociación de ideología, pero de verdad creo que ahí tendremos que también actuar un poco en el manejo de algunos términos y sobre todo la tipificación de los códigos. Claro, mira el impacto que tiene esta noticia de Patás, ¿no? Pero lo que vive Patás tiene el impacto porque hay una minera detrás que está defendiendo sus intereses con legítimo derecho, y respaldamos, ¿no? Y hablamos también por ello. Pero lo que pasa en Patás está pasando en todo el Perú, y en Trujillo, en Esperanza, en El Porvenir, Alto Trujillo, Provincia Mora, en Trujillo Distrito, ¿no? Hemos visto que a niñas de 19 años, por robarles un celular, reciben un balazo en la cabeza, ¿no? Matan ancianos en las calles. Entonces, es un problema generalizado y tenemos que responder, digamos, con las herramientas que el Estado de Derecho, digamos, nos ha previsto. Hablamos de Estado de Derechos. Hay quien está cuestionando este proyecto de ley de ustedes que tiene el siguiente título: ley que promueve la amnistía para el personal militar y policial que combate el crimen organizado. Y el término amnistía en este contexto es bastante llamativo. Sabemos perfectamente que el Congreso maneja el término o maneja la amnistía en este país. Hay casos que ya se han dado en su momento, ¿no? Como por ejemplo el caso de Anton Mala y su hermano, ¿no? Cuando se rebelan contra el régimen de Alberto Fujimori, pero ese es un caso excepcional. Está también el cuestionado caso del grupo Colina, ¿no? Durante también el gobierno de Alberto Fujimori. Ahora, ¿qué se busca con esta ley de amnistía? Que además entiendo yo, en cierta manera, se adelanta a muchas cosas, ¿no es cierto? O sea, se adelanta, por ejemplo, al desarrollo, en todo caso, de algún tipo de proceso. Y yo creo que la amnistía, si no me equivoco, y corrígeme ahí, para empezar, para que se dé, tiene que haber un proceso. Así es, Jesús. Voy a dejarlo bastante claro. Mira, primero, somos respetuosísimos de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de todos los peruanos y de todos los seres humanos. Eso que no quepa la mínima duda, ¿no? El proyecto de ley está orientado dentro de un estado de emergencia, que es un régimen de excepción, y así lo establece de propuesta la fórmula legal que hemos enviado al Parlamento, pero además contra delitos sumamente graves. Me estoy refiriendo a la extorsión,
al sicariato, al secuestro, al asesinato de bandas criminales, incluso internacionales, que tienen más recursos incluso que la policía, que tienen armamento de largo alcance, que tienen dinamitas, que tienen granadas, que generan el miedo, el pavor. Todos estos delitos que son muy graves, siempre dentro de un estado de emergencia, de un estado de excepción. Entonces, en este combate, en esta lucha, digamos, por darle tranquilidad a los peruanos, no podemos abandonar a los policías y tampoco a los militares. Tenemos como Estado dotarles de ciertas garantías que les permita enfrentar un proceso en igualdad de condiciones. Hay ONGs, hay ciudadanos que están defendiendo, digamos, el derecho de estos criminales, porque no tienen otro término, otra calificación. Y aquí una sola reflexión. Pero entonces, permíteme terminar la reflexión solamente en este puntito. O estás a favor de los criminales y en contra de los peruanos, ¿no? O luchas en este lado de la sensibilidad, impaciencia y miedo de los peruanos. Claro, ok. A ver, yo acabo de notar una contradicción. Tú dices que sí se debe dar un proceso, hasta ahí te estoy entendiendo. Pero aquí en el artículo único, donde dice amnistía para el personal militar y policial que combate el crimen organizado, se dice lo siguiente: se concede amnistía para el personal militar y policial que sea objeto de procesos judiciales. Entonces no trato de entender eso. Objeto de un proceso, el proceso inicia con una disposición de inicio de investigaciones y termina en una sentencia. Ese es todo un proceso. Entonces, en este proceso judicial, donde estén envueltos policías y militares en un estado, en un régimen de excepción, en un estado de emergencia, ahí tiene que actuar el aparato tutelar del Estado para garantizar que las fuerzas del orden, que las Fuerzas Armadas puedan combatir un flagelo tan lesivo pero a ver, contra de la seguridad pública. Si hablamos de Estado de Derecho, lo mínimo que se tiene que hacer en un Estado de Derecho es investigar, ¿no te parece? Para sancionar. Por eso tampoco es que, a ver, yo soy también defensor de las Fuerzas Armadas y policiales, pero creo que en situaciones se han cometido excesos y creo que es importante que un debido proceso siempre esté presente. Amnistiar a personas durante el desarrollo de un proceso judicial no creo que sea lo correcto, porque a la larga no alcanza justicia. No sé si te parece eso. No, claro, hay que hacer la precisión. En todo caso, esto se debatirá en el Parlamento. Tiene que hacerse dentro de un proceso, insisto. Claro, pero el proceso tiene instancias, tiene una primera instancia, tiene segunda instancia, pero cuando el congresista, el legislador revise y evalúe y llegue a ciertas determinaciones y mejoras al proyecto de ley, lo enriquezca en buena hora. Lo que quiere buscar, o lo que busca este proyecto, es garantizar que las fuerzas del orden puedan combatir en igualdad de condiciones contra esa criminalidad que goza de recursos. ¿De qué? Del narcotráfico, de la minería ilegal, de la trata de personas, ¿no? De la corrupción misma. Entonces, en esos casos, el Estado tiene que proteger al policía. Mira lo que pasaba el día de ayer en un banco, ¿no? Han intervenido una banda criminal y sin importar en la vida de los peruanos, ¿no? Han entrado a robar estamos hablando de un banco. Imagínate el peruano de a pie que no tiene seguridad, que no tiene alarmas, que no tiene una protección o protocolos de seguridad. Entonces, eso es lo que vive hoy el Perú. Y yo creo que aquellos quienes se pongan de espaldas a este proyecto están a favor de los criminales. No tanto así. Yo no estoy a favor de los criminales. Creo que tienen que ser combatidos y que tienen que ser procesados correctamente. O sea, yo digo, siempre será importante un proceso de investigación para determinar responsabilidades y que no se cometan excesos. Tú sabes perfectamente que en un estado de excepción se pueden cometer excesos y se pueden producir daños colaterales. O sea, leyes como estas tienen que ser bien analizadas. O sea, tu proyecto de ley o el proyecto de ley de Alianza Progreso pareciera ser una respuesta motivada por una situación, pero creo que esto tiene que ser mejor cavilado. Tendrá que evaluarlo el Parlamento, tendrá que hacerle algunas mejoras, tendrá que enriquecerlo, pero de ninguna manera podemos dejar desprotegidos aquellos que nos van a devolver la tranquilidad y la paz social. Pero sobre todo en un momento tan lamentable como el que viven, ya les digo, si un banco hoy es asaltado a plena luz del día con todas las capacidades económicas, financieras, estratégicas para tener seguridad a sus clientes, imagínate el bodeguero que no tiene seguridad, que no tiene cámaras, que no tiene...
ellos están siendo sujetos hoy de violencia, de extorsión, y viven cundidos del miedo. Y eso no lo podemos permitir. Entonces la policía tiene que enfrentar a las bandas criminales con determinación, con seguridad, que después de este enfrentamiento no van a ir presos, ¿no? Que lamentablemente también hemos visto que algunos fiscales, ¿no?, están mandando a prisión a aquellos valerosos policías que están enfrentando a las bandas. Así, ¿con qué incentivo un policía va a enfrentar a un delincuente que maneja una KM, que tiene en la boca una granada, Luis, ¿no?, o un cartucho de dinamita en el bolsillo? Luis, yo creo que el Congreso de la República tiene que hacer su trabajo hace mucho tiempo y analizar todos los escenarios posibles. Yo no estoy en contra de que la policía haga su trabajo para combatir al delincuente, pero creo yo de que se tienen que respetar algunos procesos, y eso es importante para que todo el mundo pueda alcanzar determinada justicia. Entonces, entiendo perfectamente que esto es un proyecto inicial que va a tener que ser debatido, pero claro, llama la atención, ¿no? En principio por aquellos que defienden los derechos humanos, y creo que eso es importante también. Mira lo que pasó. Defendemos también los derechos humanos. Mira lo que pasó al inicio del año 2023 con las protestas contra Dina Boluarte. Esto es un tema que tiene que ser obligado, donde se han producido excesos y donde hay policías y militares que están involucrados en estas muertes que se produjeron, que son casi 50, si no más. Entonces, cuando yo digo que el Congreso tiene que ver todas las perspectivas, ¿no?, es que tiene que trabajar en conjunto con esas instituciones, pero también me pongo en la siguiente situación. Claro, hay que defender al policía, al militar que está cumpliendo con su labor, lo entiendo perfectamente, pero también habría que ser un poco crítico sobre el accionar de aquellos policías que están dentro de la institución cometiendo delitos, y de eso nadie está hablando. Yo la semana pasada decía, ¿en qué momento algún tipo de legislador levanta la mano y dice, sí, hay que empezar a hablar de aquel policía que se pone en contra de la propia ley, ¿no es cierto?, ¿no?, y se pone en contra de la ciudadanía? Y no estoy hablando de uno, estoy hablando de decenas, si no centenares de policías que están en este momento investigados por formar parte de organizaciones criminales. Entonces, esto, permíteme, Jesús, aquellos policías, ¿no?, que atenten contra los peruanos, están traicionando no solamente el deber de la institución, sino el país. Aquel policía que cometa un hecho ilícito tan grave como el que tú mencionas, que extorsionen, que asesinen, que secuestren, tienen que purgar cadena perpetua. Estamos de acuerdo, pero imagínate si estamos tú... aquí a medias tintas, no podemos combatir un problema tan lesivo. Pero imagínate tú, si con esta ley de amnistía esas personas se ven beneficiadas. No confundamos. No, pero tú no sabes, tú no sabes hasta que investigas a fondo, ¿no? ¿Quiénes son finalmente, no? Por eso le hemos pedido al presidente del Parlamento, en el oficio que le hemos enviado el día jueves, ¿no?, que convoque a un pleno extraordinario, ¿no?, para debatir y aprobar leyes que permitan fortalecer el sistema nacional de seguridad ciudadana. Ahí se evaluará qué sanciones podrían aplicársele a policías que están atentando, que están defraudando al Estado, que están defraudando a la institución, que están defraudando a los peruanos, que están traicionando a la nación. Entonces eso tiene que tener un peso también firme. Por eso que desde Alianza para el Progreso vamos a ser implacables, no solamente contra aquellos criminales, digamos, sin uniforme, sino también aquellos criminales, digamos, que están filtrados, ¿no?, en las instituciones, y pasa en todas las instituciones. No podemos aquí ser solamente la policía, también pasa en los gobiernos regionales, pasa en las municipalidades, pasa en el Poder Judicial, el Ministerio Público. Y en los partidos políticos. El Estado también. Y gran responsabilidad viene porque a veces dejamos pasar y no nos damos cuenta de los problemas de manera oportuna. Bien. Y ahí están las consecuencias. Hay que asumir ese mea culpa. Bien. Gracias, Luis. Un fuerte abrazo. A ustedes, muchas gracias.